Bienvenidos amantes de la historia y la intriga. Una vez más nos encontramos aquí para una nueva inmersión. Exacto, adentrándonos esta vez en el mundo de los mitos y leyendas de la Edad Media. Tantas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Muchísimas. ¿Existió de verdad Rey Arturo? ¿Qué hay de Robin Hood? ¿Era el Santo Grial realmente un cáliz? Y es cierto que millones de personas fueron quemadas en la hoguera por brujería. ¿En Europa? En fin, tantas preguntas que a veces nos rondan la cabeza sobre este periodo histórico. Y por eso hoy vamos a explorar el audiolibro Great Courses, Mitos y Leyenda de la Edad Media, escrito por Dorsey Armstrong. Y narrado por Ana Vidal. Disponible en Audible. Para descubrir la verdad detrás de estas historias y desmitificar este periodo a menudo malinterpretado. De eso se trata esta inmersión. Exacto. Y bueno, empecemos a desempacar todo esto. Claro. Me sorprendió descubrir que la Edad Media, a menudo retratada como una época oscura y bárbara, fue en realidad un periodo vibrante, Totalmente. lleno de innovación y una complejidad que a veces olvidamos. Sí. No. Es que a veces simplificamos demasiado las cosas. Claro. Y se nos olvida la riqueza de este periodo. Exactamente. Y lo que es fascinante es cómo el audiolibro desmonta los mitos populares sobre figuras como los caballeros templarios. Los caballeros templarios. Resulta que sí existieron, Interesante. pero no solo eran guerreros, sino también astutos financieros que sentaron las bases de la banca moderna. Increíble. Siempre pensé que eran solo guerreros. Pues no. Guerreros y banqueros. Sí, financieros. Interesante. Muy adelantados a su tiempo en ese sentido. Y hablando de personajes legendarios, ¿qué hay de Robin Hood? El gran Robin Hood. Robaba a los ricos para hacerlo a los pobres. Bueno, la teoría más convincente es que Robin Hood es una amálgama de varios forajidos y rebeldes ingleses cuyas historias se fusionaron en el tiempo. Esto nos muestra cómo la gente anhelaba figuras que desafiaran la autoridad y lucharan por la justicia social. Exacto. Un deseo tan relevante hoy como la Edad Media. Totalmente vigente. Entonces, el audiolibro sugiere que la Edad Media no era tan simple como la pintan las leyendas. Exactamente. Hay muchos matices. Tomamos la peste negra, por ejemplo. La peste negra. Esta pandemia no solo diezmó a la población europea, sino que también transformó la vida cotidiana, la economía, e incluso la forma en que la gente pensaba sobre la muerte y la enfermedad. Wow. Imagínate vivir con ese miedo constante sin entender la causa o la cura. Es escalofriante. Cambiando de tema un poco. ¿Qué me dices del Santo Grial? Existió realmente. Era un cáliz mágico. Aquí es donde la línea entre la historia y el mito se vuelve borrosa. Ya veo. No hay evidencia de un cáliz literal, pero la leyenda del Santo Grial simboliza la búsqueda humana de lo divino y la perfección espiritual, una búsqueda que aún resuena con nosotros hoy. Es increíble cómo un objeto que probablemente nunca existió ha tenido un impacto tan grande en la cultura popular. Es el poder del símbolo, ¿no? Totalmente. Y no olvidemos de los caballeros templarios rodeados de misterio y especulaciones sobre sus rituales secretos. Aunque el audiolibro nos revela que su caída se debió más a intrigas políticas que a ocultismo, la fascinación por lo secreto y lo prohibido perdura como vemos en las teorías de conspiración de hoy. Claro. Es como si siempre buscáramos algo más allá de la realidad. Es parte de la naturaleza humana. Pero volviendo a la idea de una Edad Media más compleja, ¿qué nos dice el audiolibro sobre el papel de la mujer? ¿Estaban realmente relegadas al hogar? Esa es una idea que el audiolibro refuta con ejemplos concretos como Leonor de Aquitania, una mujer poderosa que gobernó vastos territorios. Interesante. O Hildegarda de Bingen, una abadesa, compositora, escritora y médica. Figuras impresionantes. Me encanta cómo el audiolibro desafía nuestras ideas preconcebidas. Y hablando de desafiar ideas, ¿qué hay de la creencia de que millones de mujeres fueron quemadas por brujería? Eso es un mito que se ha exagerado con el tiempo. Si bien la persecución de brujas fue una realidad terrible, el audiolibro explica que se usó a menudo para silenciar a las mujeres que no se ajustaban a las normas sociales. Una triste realidad que nos recuerda la importancia de cuestionar las narrativas dominantes incluso hoy en día. Sin duda. Es cierto. Y hablando de narrativas, no podemos olvidar la influencia de la Edad Media en la cultura popular actual. Claro. ¿Menciona el audiolibro algo al respecto? Por supuesto, el audiolibro hace un paralelismo interesante con Juego de Tronos, una serie llena de elementos medievales como castillos, caballeros, reinos en guerra, intrigas palaciegas. Me encanta Juego de Tronos. Estas historias nos atrapan porque en el fondo los temas de poder, lealtad y tradición son universales y atemporales. Es fascinante cómo la historia puede inspirar la ficción y viceversa. Totalmente. Y hablando de inspiraciones, ¿qué otras criaturas míticas explora el audiolibro? El audiolibro nos habla de la bestia aulladora,
una criatura que causaba terror en la Francia medieval. La bestia aulladora. Imagínate el miedo que debían sentir ante lo desconocido. También se adentra en el simbolismo del unicornio, un símbolo de pureza y gracia que ha trascendido la época medieval. Cuanto más aprendemos sobre la Edad Media, más nos damos cuenta de la riqueza de sus mitos y leyendas. Y lo más importante, el audiolibro nos ayuda a comprender cómo estas historias, aunque fantasiosas, reflejan las creencias, los miedos y las aspiraciones de la gente de la época. Definitivamente este audiolibro ha despertado mi curiosidad por saber más sobre la Edad Media. Y para quienes quieran sumergirse en este apasionante viaje, les recomendamos encarecidamente escuchar Great Courses, mitos y leyenda de la Edad Media, disponible en Audible. Exacto. Encontrarás el enlace al audiolibro en el primer comentario debajo de este podcast. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Te aseguro que te sorprenderá descubrir cuánto hay de verdad detrás de las leyendas que creías conocer y cuánto puedes aprender sobre la Edad Media a través de ellas. Y ahora me gustaría plantearte una pregunta para que reflexiones. ¿Qué otros mitos y leyendas de la historia te gustaría explorar? Piénsalo bien, porque cada historia tiene un trasfondo que puede ser tan fascinante como la propia leyenda. Esperamos que te haya gustado esta inversión en el mundo de los mitos y leyendas de la Edad Media. Así es. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Y hablando de la búsqueda de lo divino, el audiolibro explora a profundidad el mito del Santo Grial. Esa es una pregunta que siempre me he hecho. Las historias del rey Arturo y su búsqueda del Grial son tan cautivadoras. Lo interesante es que el audiolibro nos revela que no hay evidencia histórica de un cáliz literal. ¿En serio? La leyenda del Grial probablemente se originó en los romances artúricos de la época medieval, donde se le atribuyen diferentes formas y poderes. O sea que no era necesariamente un cáliz. Exacto. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta leyenda si el Grial probablemente nunca existió? Aquí es donde se pone realmente interesante. El Santo Grial representa la búsqueda humana de la perfección espiritual, un anhelo que todos compartimos, incluso si no lo expresamos de la misma manera que lo hacían en la Edad Media. Es como si la leyenda nos hablara de un deseo universal que trasciende el tiempo y la cultura. ¿Y qué me dices de los caballeros templarios? ¿Qué más aprendiste sobre ellos? El audiolibro desmitifica muchas de las ideas que tenemos sobre ellos, aunque es cierto que acumularon poder e influencia controlando rutas comerciales y participando en batallas. Su caída se debió más a intrigas políticas que a rituales secretos o tesoros ocultos. Entonces, las historias de conspiración sobre los templarios son solo eso, historias. El audiolibro sugiere que sí. Lo que sí es cierto es que su caída fue tan repentina y dramática que contribuyó a alimentar las especulaciones y los mitos que los rodean. Me recuerda a cómo a veces creamos narrativas para explicar eventos que no entendemos completamente. Hablando de narrativas, ¿qué hay de la bruja en la Edad Media? ¿Era realmente tan común quemar mujeres en la hoguera? Esa idea de millones de mujeres quemadas es un mito, aunque por supuesto la persecución a las brujas fue una realidad terrible. El audiolibro nos dice que se acusaba de brujería a mujeres que desafiaban las normas sociales, que eran diferentes o que representaban una amenaza para el orden establecido. ¡Qué horror! Es impactante cómo se usaba la superstición para controlar y silenciar a las mujeres. ¿Y qué nos dice el audiolibro sobre el impacto de la peste negra? La peste negra fue un evento devastador que cambió la vida en Europa para siempre. Se estima que murió entre 1/3 y la mitad de la población europea. La gente vivía con miedo, la economía se desplomó y las ciudades quedaron despobladas. Debió ser un periodo de mucha incertidumbre y caos. Me imagino que la gente buscaba explicaciones donde pudiera encontrarlas. Exactamente. En ausencia de una explicación científica, se atribuía la peste a castigos divinos, a la influencia de los astros o a miasmas en el aire. Es fascinante cómo la falta de conocimiento puede llevar a la creación de mitos y supersticiones. Y también nos recuerda la importancia de la ciencia y la razón para comprender el mundo que nos rodea. ¿Y qué te pareció la conexión que hace el audiolibro entre la Edad Media y Juego de Tronos? Me encantó. Es cierto que Juego de Tronos, con sus intrigas palaciegas, luchas por el poder, alianzas y traiciones, refleja temas que eran igual de relevantes en la Edad Media. Lo interesante es que el audiolibro va más allá de la superficie y nos muestra cómo las dinámicas de poder, la violencia y la lucha por la supervivencia eran parte de la realidad cotidiana en la Edad Media. Es como si la serie, aunque ficticia, nos diera una ventana a las emociones y las motivaciones de la gente de esa época. Exacto. Y al mismo tiempo nos recuerda que los seres humanos, a pesar de los cambios tecnológicos y sociales, seguimos enfrentando los mismos dilemas morales y existenciales. Y aunque Juego de Tronos nos muestra una versión dramatizada, el audiolibro nos recuerda que la Edad Media real también estaba llena de personajes fascinantes, tanto hombres como mujeres, que desafiaron las convenciones de su época. Sí, mencionaste antes a Leonor de Aquitania. Ajá. Hildegarda de Bingen. Exacto. ¿Qué los hacía tan extraordinarias?
Bueno, Leonor de Aquitania fue una reina poderosa que gobernó vastos territorios y desafió las normas de género de su época. Increíble. Hildegarda de Bingen fue una abadesa, compositora, escritora y médica. Wow. Una verdadera polifacética. Impresionante. Ambas demuestran que la historia de las mujeres en la Edad Media es mucho más rica y diversa de lo que a veces se nos presenta. Me encanta descubrir estas historias de mujeres fuertes e influyentes que rompieron barreras. Totalmente. ¿Y qué hay de las criaturas míticas? ¿Qué más nos dice el audiolibro sobre ellas? El audiolibro nos explica que estas criaturas, más allá de su existencia real, o no reflejaban las creencias y los miedos de la gente de la época. Por ejemplo, el dragón, que podía simbolizar el mal o la amenaza de la cristiandad. O el unicornio, un símbolo de pureza y gracia divina. Es fascinante cómo estas criaturas, aunque imaginarias, nos revelan tanto sobre la mentalidad medieval. Sin duda. ¿Y qué me dices de la bestia aulladora? ¿Era una criatura real o solo una leyenda? La bestia aulladora, que se decía aterrorizaba la región francesa de Gévaudan, es un ejemplo de cómo la realidad y la fantasía se mezclaban en la Edad Media. Aunque no hay evidencia concluyente de qué era la bestia, la leyenda nos habla del miedo a lo desconocido y la necesidad de encontrar explicaciones para los eventos inexplicables. Es como si la bestia aulladora representara los miedos y las ansiedades de la época. ¿Hay alguna otra criatura mítica que te haya llamado la atención? El audiolibro también menciona el reino del preste Juan, un reino cristiano mítico que se creía existía en Oriente. Esta leyenda nos habla del deseo de encontrar mundos nuevos y diferentes, una especie de utopía cristiana en medio de un mundo desconocido. Interesante. Sí, como los mitos y leyendas a menudo reflejan los deseos y las aspiraciones de la gente. Exacto. Y volviendo al tema central, ¿crees que el audiolibro logra desmitificar la idea de la Edad Media como una época oscura? Sin duda, el audiolibro de Dorsey Armstrong nos muestra una Edad Media vibrante, llena de vida, donde la innovación, la creatividad y la espiritualidad jugaron un papel fundamental. Una época llena de contrastes con sus luces y sombras que sigue influyendo en nuestra cultura e imaginación hasta el día de hoy. Es como si este audiolibro nos abriera una ventana a un mundo que creíamos conocer, pero que en realidad era mucho más complejo. Y fascinante. Y fascinante. De lo que imaginábamos. Totalmente. Y para quienes quieran sumergirse en este apasionante viaje a través de la historia, les recomendamos encarecidamente escuchar Great Courses, Mitos y Leyendas de la Edad Media, disponible en Audible. Exacto. Encontrarás el enlace al audiolibro en el primer comentario debajo de este podcast. No te pierdas esta oportunidad de descubrir la verdad detrás de las leyendas. Te aseguro que te sorprenderá. Y ahora, para dejarte con una última reflexión. Ajá. ¿Qué mito o leyenda de la Edad Media te ha llamado más la atención? ¿Y por qué? Esperamos que hayas disfrutado de esta inmersión en el mundo de los mitos y leyendas de la Edad Media. Nos vemos en la próxima con un nuevo tema que te sorprenderá. Hasta pronto.